Ahora pues nos va a hablar con profundidad de estos dos decretos que creo que sirven como conclusión de todo lo que hemos visto en la jornada de hoy. Bueno, yo que sepáis que vengo en representación del Centro de Salud Pública. Tenía que venir el director, pero por circunstancias no ha podido asistir y en su caso pues ha delegado en mí. Estoy muy agradecida porque la verdad es que ha sido muy interesante. Y lo único que me gustaría deciros es que he oído que se ha dicho aquí que se necesita que los poderes públicos más altos, digámoslo así, tuvieran conciencia de todo lo que se está haciendo. Y yo no sé si realmente se les ha invitado. No sé si alguien ha hablado con la Dirección General de Salud Pública para que viniera la Directora General de Salud Pública. No sé si alguien ha hablado con la Consellería de Educación para que viniera un responsable. Y os voy a contar el caso nuestro que tuvimos, que puede ser que no sea un desencadenante, pero que favoreció que se pudiese regular la venta de productos de proximidad y apareciese el decreto de alimentación saludable y sostenible. Todas estas cuestiones que se están tratando, que seguramente tendrán mucho tiempo que se vendrían hablando, es decir, lo que era la alimentación de proximidad, lo que era la gente que trabajaba en los campos, que un día se abandonaron, pero que por la crisis quisieron recuperar, porque la gente también se cansó de lo que es el producto global. Todo esto estaba como sumergido, digámoslo así, no... se hablaba en corros pequeños, pero nadie lo había sacado a la luz. Un día se presenta una persona en el Centro de Salud Pública que quería hacer mermeladas con sus productos, materia prima, que ya tenía un campo y quería hacer mermeladas. ¿Cuál es nuestra sorpresa? La mía, personalmente, porque fui yo la que la atendí, que yo no sabía colocarla en ningún sitio. No había ningún decreto que regulara que esta persona, primero en su casa, que lo quería hacer, y después en el obrador compartido que hoy en día tiene, pudiera hacer este tipo de productos. Hasta ahora todo eran industrias pequeñitas, medianas, pero no una persona que quisiera hacerlo, y más con sus propios productos. Al final se le dio una inscripción como industria porque no se le podía dar de ninguna otra manera. Desde ahí empezó una batalla, digámoslo así si queréis, entre que trasladábamos desde el Centro de Salud Pública a lo que es la Dirección General el hecho de que existía este tipo de personas que trabajaban hacían productos ya confeccionados, no eran productos materia prima, es decir, no eran productos de la tierra. Y los vendían en los mercados que también empezaron a extenderse, empezaron a crecer como las setas, que son los mercados de la tierra. Y parece ser que empezaron en la Marina, aquí, como todo empieza. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente empezó a venir al Centro de Salud Pública porque querían legalizarse, yo no sabía dónde meterlos y empezamos una batalla. Al señor director de nuestro centro se le ocurrió la idea de hacer un curso donde estuvieran invitados toda esta gente que hacía estas producciones. Y invitó a la directora general y a nuestro subdirector general, los cuales vinieron. La verdad es que fue un curso que tuvo mucho éxito, acudió muchísima gente que tenía estos problemas y nuestros jefes de arriba se dieron cuenta del problema que teníamos, que había gente que estaba vendiendo productos que no estaban regulados en ningún sitio y que esas prácticas se estaban haciendo, con lo cual había cosas que en cuanto a seguridad alimentaria se estaban escapando de nuestro control. Llegamos a la conclusión de que no se pueden prohibir prácticas que en el reglamento europeo te están diciendo que tú puedes elaborar productos en tu casa. No se pueden prohibir esas prácticas, pero sí hay que controlarlas, con lo cual se tendría que regular esa situación. Pues a raíz de ahí, yo no sé si fue por este curso al cual el poder público más alto nuestro tuvo conciencia de lo que sucedía, que me llamaron un día
que iban a trabajar en un decreto de venta de proximidad. Este decreto se publica en el 2017 y yo os estoy hablando, la verdad es que el decreto, como están implicadas la Consellería de Sanidad y la Consellería de Agricultura, tardó bastante tiempo en salir, porque yo os estoy hablando a lo mejor del año 2015 y el decreto no se publica hasta diciembre del 2017. ¿Vale? Que creo que salió, pues si es del 15 de diciembre, pues no sé si se publicó en enero del 2018. Entonces, aquí ya se regula no solo la venta de los productos primarios, que sí que había una orden que lo regulaba, es decir, las personas podían producir sus productos en sus campos y podían venderlos en los mercados. Pero ¿qué pasaba con aquella persona que quería hacer mermeladas con productos que le regalaban o productos que compraba al vecino? Ahí no estaban controlados en esa orden. En este decreto sí que se controlan. Entonces, en este decreto aparece, como os he comentado, porque hay una demanda. Es verdad, la gente empieza a plantearse que no quiere los productos globales, quiere algo que lo acerque al productor y que tenga constancia de lo que realmente está comiendo, y del tú al tú que siempre se ha hecho en los mercados con las personas que producen. Esa demanda de la sociedad y el interés creciente por conocer de dónde viene, como aquí en la mesa anterior se ha dejado claro que la gente tiene esa preocupación, y los cocineros y todas las personas relacionadas con el mundo de la gastronomía, hacía necesario que se regularan estas prácticas, es decir, todas las prácticas tanto de producción como de elaboración de los productos a partir de materias primas. En este decreto se define con lo que es la venta de proximidad, que hasta la fecha no estaba, digamos, completamente definida, digámoslo así. Entonces se define como hay dos partes dentro de la venta de proximidad: la venta directa del productor al consumidor y la venta en canales cortos. Es decir, se permite que un productor le venda a una persona, a una tienda, digamos de barrio, ¿vale? Digamos de barrio en el sentido de que esa tienda o ese bar va a hacer con ese producto una elaboración para el consumidor final, o la tienda va a vender directamente al consumidor final. Ya no se permiten más intermediarios. Y aparece una definición importante, que es lo que es el ámbito, un alimento local, que tampoco había constancia de lo que era un alimento local. Solamente lo había en la orden del año 2015 para lo que eran productos de producción primaria. El alimento local se va a extender a todo el ámbito de la Comunidad Valenciana. Antes lo que era un alimento local era provincial, incluso antes había sido, digamos, departamental, si queréis decirlo así, por departamentos de salud. Ahora el alimento local es el ámbito de la Comunidad Valenciana. Eso se hace precisamente porque, claro, nosotros vivimos en una zona privilegiada, pero hay zonas del interior de lo que es la Comunidad Valenciana que, si se tuvieran que ceñir a su departamento o a su provincia, serían incapaces incapaces no, tendrían que ser, no podían entrar en este decreto de proximidad y tenían que ser considerados nuevamente industrias. Por esto, el que un alimento local sea un alimento que esté comercializado y producido a partir de materias primas de la Comunidad Valenciana. En ese decreto se define lo que es un productor primario. Aquí, si os dais cuenta, aparece la figura del cazador, que sabéis que los cazadores, sobre todo los que cazan jabalíes, hasta ahora tienen que llevarlos a unas salas. Esas salas se inspeccionan las triquinas y después se pueden vender, pero se venden, más bien, digamos, se consumen o bien por los propios cazadores o bien por amigos de estos propios cazadores. Ahora sí que van a definirse en este decreto qué normas, o sea, qué condiciones tienen que cumplir esas salas para que los cazadores puedan llevar allí sus piezas de caza, sean analizadas por veterinarios asignados a tal fin, y esas canales de cazas, de piezas de caza, puedan ser vendidas incluso a comercios que a su vez vendan al consumidor final, es decir, en canales cortos. Aquí va a entrar la caza menor y la caza mayor.
Después, también aquí aparecen los recolectores de productos silvestres, como setas, caracoles, productos del campo como los que hemos comido en las cocas y similares, que hasta ahora tampoco estaban contemplados en ninguna orden ni en ningún decreto. No todo el mundo, o sea, no se puede vender cualquier cantidad de caracoles ni cualquier recolección de productos silvestres, digámoslo así, sino que este decreto te limita, porque esto se va a hacer para pequeñas producciones. Entonces te limita, si lo leéis, tenéis curiosidad, te limita un número de kilos de caracoles, un número de kilos de setas, incluso un número de animales al año que tú puedes cazar tanto de animales de caza mayor como de caza menor. O sea que no todo vale. Y no todos los productos entran aquí. Por ejemplo, la leche cruda no entra de ninguna de las maneras. Ni tampoco entran los moluscos bivalvos, ni los productos de la pesca. Solamente entran productos de origen vegetal y otros similares, como por ejemplo pueden ser aquellas pequeñas explotaciones que tienen conejos y tienen aves y lo que hacen es tienen unas salas anexas que en este decreto también vienen las condiciones que tienen que cumplir y allí matan estas pequeñas producciones. Ojo, estas personas que digamos, sacrifican los productos de su explotación, no pueden vender en canales cortos, solamente pueden vender al consumidor final directamente desde la explotación. Esa es una característica del decreto que no sé si va a cambiar porque la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, Consumo y Nutrición va a sacar un real decreto en el cual sí que estos van a poder vender a canales cortos. Entonces, si hay un real decreto a nivel nacional que te lo permite, pues nosotros tendremos que modificarlo, porque no se puede ir contra un real decreto. Pero, de momento, como no hay nada, solamente puedes vender al consumidor final. Aquellos aves o lagomorfos, que son en este caso los conejos y similares, que tú produzcas en tu propia explotación. Y después están los que habían sido el principal problema dentro de lo que es el Centro de Salud Pública y dentro de lo que es seguridad alimentaria, que son los pequeños productores, porque los pequeños elaboradores, porque la producción primaria es competencia de la Consellería de Agricultura. Y una vez manipulado, digamos, el producto, o transformado, mejor dicho, ya pasa a ser competencia de salud, de la Consellería de Sanidad, y más dentro de la Dirección General de Salud Pública. Entonces, aquí también se define lo que es un pequeño elaborador agroalimentario. Tampoco vale todo, porque ya sabéis que este decreto de proximidad está hecho para pequeñas producciones y para determinados alimentos, que también en este decreto están establecidos. Y aquí sí que se puede vender directamente al consumidor final y en canales cortos. ¿Qué se pretendía con esto? Pues se pretendía reducir el proceso de traslado, es decir, que las distancias entre las producciones y el consumidor fueran más cortos, con lo cual también el producto es más sostenible y hay una mayor transparencia, porque tú le compras directamente al productor o a una persona, a una tienda que sabes que a su vez le compra a una persona de lo que es el ámbito de la Comunidad Valenciana. Favorece el aumento del valor añadido de los productos, diversificar las fuentes de ingreso, porque estas personas que elaboran estos productos, aparte de a lo mejor tener otros ingresos, pues pueden vender su materia prima como tal, es decir, los vegetales como tales, y aparte los excedentes los pueden elaborar y vender un producto transformado. Con esto también se pretendía consolidar el turismo rural, para decir, como una especie de reclamo, así como también la restauración en esos sitios que prácticamente estaban un poco como abandonados, porque la gente podría acudir porque se estaban consumiendo productos en restaurantes estaban
haciéndose prácticas culinarias con productos de proximidad. Y entonces la gente pues es un poco de reclamo. Y más de incentivar la economía familiar de aquellos productores rurales que hasta la fecha pues posiblemente por las circunstancias ya no tenían tanta salida en sus productos materia prima y sus productos transformados, y con esto se pretende pues dar vida a todos estos pueblos o productores de pueblos, digámoslo así, con lo cual puede fomentar lo que es la creación de empleo local y fijar la población. De esta manera que también es un reclamo para poder evitar que se despueblen, pero no me sale la palabra. ¿Cómo? Que se vaya la gente de allí, vamos. Punto. Porque ya sabéis que en la televisión ahora lo de los pueblos que ya no tienen, que se han quedado sin gente, están a la orden del día. Pues con todo esto se pretende que la gente fije sus residencias. Claro, vivir del campo no es fácil, por eso se abandonó. Pero bueno, se puede volver, y si se potencia todo esto, pues esa gente podrá quedarse en los pueblos de origen y hacerlos grandes, que es lo que se pretende. Vale. Una vez, este es el objeto del decreto, digamos, el fomentar, tener unas bases para que todos los productos que se cultiven y se elaboren en la Comunidad Valenciana tengan una salida que hasta ahora, digamos, no era legal, y ahora ya van a tener una salida legal. ¿Y qué ha derivado de esto? ¿Qué ha derivado? Pues ha derivado que la Generalitat haga que en este artículo del decreto dice que fomentará el soporte y la promoción de la venta directa y en canales cortos de comercialización. Y ya nos habla de que van a fomentar la venta de proximidad en los comedores colectivos de titularidad pública. Esto es muy importante, y a raíz de ahí aparece este decreto, que es el decreto de alimentación saludable y sostenible. Este decreto tampoco sale a consecuencia estricta del anterior, porque este tiene una serie de legislación que lo apoya. Es decir, en la Ley 10 de 2014 te habla de que una de las estrategias en salud pública es la seguridad alimentaria, que luego en 5 minutos os hablaré de todo ello, ¿vale? Te dice que una de las estrategias de protección de la salud es las actuaciones en seguridad alimentaria. ¿Qué sucede? Que la Ley 17 del 2011, seguridad alimentaria, hasta la fecha del 2011, como riesgos, eran los riesgos químicos, físicos y biológicos. La Ley 2011 introduce los riesgos nutricionales, porque se dan cuenta de que hay mucha gente que ha tenido, que es obesa. La obesidad empieza a ser un problema, y entonces dentro de seguridad alimentaria incorpora lo que se llaman los riesgos nutricionales. Con lo cual, una de fomentar la alimentación saludable ya pasa a ser como un campo dentro de lo que es la seguridad alimentaria, y eso es lo que modifica la Ley 8 del 2018, que ya empieza a hacer que dentro de seguridad alimentaria se favorezcan actuaciones encaminadas a favorecer lo que es la alimentación saludable y sostenible. Todo esto está dentro del Plan de Salud de la Comunidad Valenciana, que el Plan de Salud número 4 incorpora ya como objetivos garantizar y promover una alimentación saludable y mejorar la calidad de las actuaciones dirigidas a la protección de la salud de las personas frente a los peligros asociados al consumo de alimentos. Y ahí ya entra también los derivados de una alimentación inadecuada. Ya no solo los peligros químicos, físicos y microbiológicos, sino también los riesgos que puede derivar el no tener una alimentación
digamos, equilibrada o saludable, o como se llame mejor, porque yo esos términos no los tengo del todo claros. Después, las acciones que se hace en base a conseguir los objetivos es el regular la oferta alimentaria en las máquinas expendedoras, que también en unos últimos años han tenido un auge brutal y que allí se está exponiendo cualquier tipo de productos, y sobre todo los que son más de llamar la atención, palmeritas de chocolate, patatas fritas, de todas ese tipo de cosas. Incrementar el consumo de frutas y verduras, fomentar la alimentación saludable en todos los centros y comedores colectivos que sean de titularidad pública, y reducir el consumo de grasas trans, saturadas y de sal en la población. Tengo que deciros que en este decreto, que sí que es verdad que regula muy bien digamos, todos los productos que tienen que estar en una máquina expendedora, no se habla de las grasas trans para nada. Sí que es verdad que en el 2019, hace no mucho tiempo, unos muchos días, ha salido un reglamento que ya regula las grasas trans, que no podrán tener más de un 2% en los productos que no lleven las grasas trans de forma natural. No van a pasar del 2%, y que será aplicable a partir del 2021. O sea que aún tenemos unos años de comer grasas trans, pero ya obliga a la gente que está produciendo, pues yo qué sé, que utiliza ese tipo de grasas, a que sepa que tendrá que tener alternativas, porque no va a poder pasar de un 2%. Este decreto, que se apoya en el plan de salud, ya lo hemos visto, que es fomentar una alimentación saludable y sostenible, impulsar alimentos de proximidad en todos los comedores, digámoslo así, toda la restauración que sea de titularidad pública, y sobre todo de la Administración de la Generalitat, porque hay algunas cosas que quedan fuera, como por ejemplo, las administraciones, ayuntamientos y similares. Aquí te está hablando solamente de lo que es la Generalitat en sí. Y regular regular los alimentos expuestos en máquinas expendedoras, también en aquellos centros que sean titularidad de la Administración de la Generalitat. ¿A quién va a afectar? Y esto sí que es importante. El alcance de este decreto es no solamente a los centros y establecimientos de carácter educativo, en este caso, que sean titularidad de la Generalitat, sino a todas aquellas empresas que van a gestionar las cocinas o van a suministrar las comidas a esos centros de titularidad de la Administración de la Generalitat. ¿Qué quiere decir? Que aquellos... Y está muy enfocado a lo que son los comedores colectivos, porque es el primer paso que se ha dado, y como después veréis en un resumen. ¿Qué pasa? Que todas aquellas cocinas centrales estarán en este alcance, tanto si sirven de catering como si realizan la gestión en las cocinas de los propios centros escolares. Porque ya sabéis que hay las cocinas de los comedores escolares muchas veces están gestionadas, por no decir la mayoría, están gestionadas por empresas. Y entonces esas empresas ya están en el alcance de este decreto. Para conseguir que esos objetivos, lo que hace es que en su contrato ya va a figurar que tienen que cocinar de acuerdo a los criterios de alimentación saludable y sostenible, y en el pliego de condiciones se les exige que un 40% de las frutas y verduras que suministren a los escolares, os estoy hablando de comedores escolares porque resulta que es el primer paso que se ha dado. ¿Vale? O sea, se ha, digamos, enfocado un poco todo primero a los comedores escolares, y yo supongo que posteriormente vendrá a lo que es el resto. Hoy ya se está haciendo, pero aquí más o menos, prácticamente se está enfocando a las empresas de comedores escolares.
te dice que tienen que suministrarse al menos de un 40% de frutas y hortalizas de temporada procedentes de la Comunidad Valenciana y que un 3% del total de las compras sean productos ecológicos. Y además ya tienen que tener productos adaptados a la gente que tiene intolerancias o alergias al gluten, es decir, los celíacos. Que de verdad que las empresas no solamente elaboran menús para la gente celíaca, sino que tienen en cuenta también todo lo que son creencias religiosas y culturales. O sea que aquí solamente se habla de los celíacos, pero las empresas, igual que los comedores, tienen en cuenta toda a la gente que por motivos culturales y religiosos no pueden comer determinados alimentos. Y esta era la anterior, vale. ¿Ves? Es lo mismo, lo que pasa que se fomentará que la compra sea esa y se les exige lo del 40%. Que en la restauración colectiva, en los servicios de restauración colectiva dependientes de la administración, se va a exigir que la dieta sea una dieta basada en la dieta mediterránea, que está considerada como una de las opciones más saludables, por no decir la más saludable. Y la Consellería con competencias en esta materia va a elaborar una guía. Esa guía se ha elaborado ya. Hay una guía, no es la del... Un momento, mi compañero, que de eso entiende más que yo. No se ha elaborado una guía en el 2018 en el que te habla de comedores escolares. O sea, se ha elaborado una guía de base para poder evaluar estos menús escolares y que sean lo más saludables posibles. Y después aquí te dice que la Consellería con competencias en materia de salud pública vigilará la calidad nutricional de los menús en la restauración colectiva pública y fomentará la existencia de una oferta de menús saludables. Esto es para todo lo que son los ámbitos de la restauración colectiva, en todos los ámbitos de la titularidad de la Generalitat, es decir, residencias, hospitales, comedores colectivos, escuelas infantiles, etcétera. Pero hasta ahora solamente tenemos 2 programas. Después iré aquí. ¡Ay! Perdón. Tenemos primero el programa de los comedores escolares. Desde hace 3 años, desde el 2000, bueno, este es el último que figura ahí, pero desde el año 2017 se viene haciendo una campaña en los comedores escolares de todo lo que es la Comunidad Valenciana. Se han dividido el número de comedores existentes en cada departamento en 3 años. El 2017, un tercio... el 33,33%, en el 2018 el 33,33% y en el último 33% restante se ha evaluado en el año 2019. Y ahí ¿qué se ha visto? Pues que lo que se hace es los inspectores veterinarios recogen los menús de un mes, o bien el mes de febrero o bien el mes de mayo, porque parece ser que son los que tienen 20 días, y entonces recogen el menú y pasan una encuesta en la que ponen el nombre del colegio, te dicen cuántos alumnos matriculados, cuántos alumnos utilizan el comedor, si el menú ofertado es el mismo que el día se sirve, una serie de preguntas. Recogen el menú y entonces en el centro de salud pública se evalúa ese menú en base a las pautas que desde la Dirección General se establecen, que es basado en las guías. Y después también se tiene como referencia también la guía NAOS. Con todo esto, pues según el resultado que tengamos, se le manda una carta, un informe al colegio diciéndole lo que los no conformidades, digamos, que tiene su menú, es decir, qué tiene de exceso de fritura, qué le falta de legumbres, si es que tiene alguna no conformidad. Y hemos hecho... no sé si otros departamentos lo habrán hecho, pero nosotros hemos hecho un seguimiento de los 3 años venideros, pero de momento los resultados pues van a ser favorables. Todavía hay unas no conformidades
como por ejemplo es que todavía no detallan el menú claramente. Es decir, te ponen ensalada valenciana o olleta y en realidad te debían de identificar los nutrientes significativos, pero todavía no están, o grupos de alimentos significativos, mejor dicho, si tiene legumbres, si tiene verduras, pero bueno, en ellos está. Y vamos a hablar con las empresas, mandarles una carta y decirles, por favor, que todo esto vayan haciéndolo más factible para que se puedan evaluar mejor los menús y se les pueda, los menús de ellos valorar mucho mejor, porque si no te dan información no se puede valorar totalmente. Y después, esto es lo que hemos hecho en cuanto a comedores. Y además, en esos colegios también los inspectores veterinarios comprueban si existen máquinas expendedoras. En la mayoría de ellos no existen máquinas expendedoras al alcance de los niños de primaria, que es una recomendación que hacía la guía NAOS, que te decía que porque no hubiesen máquinas expendedoras cerca o por donde circulasen o pasasen los niños de primaria. Es verdad que hay algún colegio que sí, pero la mayoría de los colegios no tienen máquinas expendedoras en estos pasillos, digámoslo así. Por lo tanto, en estos que sí que tienen alguna máquina expendedora, se va a evaluar la oferta se está evaluando la oferta de alimentos y bebidas a través de esa máquina. Porque el decreto de alimentación saludable y sostenible también te dice qué productos tiene que tener esa máquina. Te pone unos determinados alimentos y en el caso de que no te ponga esos alimentos, los que no estén ahí contemplados sí que te dice qué calorías tiene que tener y qué características nutritivas tienen que tener en esas máquinas. Ahí tenemos un gran problema y es que este decreto se aplica a las máquinas que son anteriores, o sea, son a partir de junio del 2018. Porque las anteriores, como tienen convenios, hasta que no se acabe el convenio, no se les va a exigir que empiecen a colocar productos saludables, digámoslo así. Esperaros, ya sé que tenéis prisa, pero que os enseñe el logo. Mira, este año el programa que tenemos de máquinas expendedoras es en los hospitales, que son de titularidad de la Consellería. Aún en esos hospitales, si las máquinas son anteriores a junio del 2018, pues evidentemente todavía veréis productos que no son considerados en el decreto de alimentación saludable como saludables. Pero ya habrá algunas que sí que tendrán este distintivo. Y ese distintivo lo que te dice es que los alimentos que están allí siguen lo que marca el decreto y por tanto son saludables y sostenibles. Y bueno, espero no haberos cansado mucho. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por la exposición, que me ha parecido muy interesante. Y bueno, tengo una pregunta, por ejemplo, con cómo cuantifican o cómo van a cuantificar los comedores escolares, por ejemplo, que un 3% de producción sea ecológica y 40% fresco de temporada, etcétera. Y luego otra cosa, lo de los hospitales, las máquinas de vending en hospitales me parece fantástico porque creo que es uno de los sitios donde más urgente es cambiarlo, pero ¿cómo van a renovar ese distintivo? ¿Cómo van a vigilar que ese distintivo siga vigente año tras año? Vale. Me parecen las dos preguntas súper interesantes. En el primer caso, es verdad que hemos tenido problemas porque, claro, son los inspectores veterinarios los que tendrían que comprobar ese 40% y ese 3%. ¿Qué pasa? Que cuando van al comedor tenemos el problema de que la persona que está allí no sabe. Entonces, me estoy poniendo en contacto con las empresas y para solicitarles que me demuestren ese 40% de producto de proximidad y ese 3% ecológico. Porque no vale, sí que es verdad que se ha visto que en los tres últimos años, como esto de ecológico es de esta temporada, digamos, de este año,
sí que es verdad que muchos que no tenían producto ecológico ahora sí que lo ponen. Pero claro, he de comprobarlo. Pero eso, claro, los inspectores veterinarios cuando van allí no lo pueden comprobar. Entonces, y muchas veces los directores tampoco es, como si dijéramos, no es que se desentiendan, es que tampoco tienen el tiempo suficiente como para dedicarse a... o no se les ha comentado. Entonces, una vez hablado con las empresas y que más o menos me justifiquen o me demuestren ese 40% y ese 3%, sí que se les remitirá un informe posterior al de las no conformidades que les remitimos, en el que se le comunica que de cara al próximo curso escolar se les exija a estas empresas que les demuestren que un 40% es de producto de temporada y un 3% es ecológico. Y en la Consellería supongo que nosotros haremos la vigilancia y el seguimiento. Pues se suponía que sí, es decir, y con un albarán de un mes. En un mes ver más o menos aproximadamente de lo que sirven, cuánto porcentajes de producto de temporada. Pero no te puedo decir porque la verdad es que todavía yo no tengo las armas a mi alcance. Es una cosa que voy a empezar ahora antes de que se acabe el curso escolar para que me puedan aportar toda la documentación y a ver cómo lo podemos comentar con nuestros superiores, digámoslo así, a ver, y con nuestros compañeros para que todos ellos lo hagamos de forma similar. La segunda pregunta, lo de las máquinas, sí que se va a hacer un seguimiento. Sí que es verdad que los inspectores veterinarios continuarán, porque claro, la faena es suya, y la faena es suya teniendo en cuenta que la administración no amplía plantilla, ¿eh? Eso tiene que quedar claro. Dentro de, al mismo tiempo que vas, tú me haces esto. Pero bueno, es igual, ellos van y lo hacen. Entonces supongo que cuando pongan este distintivo, los inspectores irán viendo que realmente se están cumpliendo las condiciones del decreto 84. Hoy en día, todavía hay muchos hospitales que aún tienen máquinas, o sea, con muchos productos no saludables. Pero tenéis que tener en cuenta que el decreto también te dice que cuando se acabe el periodo de contrato, como si dijéramos, y las empresas que tienen muchos problemas porque la gente también exige que esos productos estén. Entonces, no te creas que es tan simple el quitar completamente todos los productos no saludables y poner todo saludable, porque la gente también demanda productos que no son saludables. Y es una lucha, porque el decreto es muy exigente, aunque no lo parezca, y cuesta mucho de cumplir. Y todavía hay muchas empresas que gestionan cocinas que todavía lo del ecológico no lo tienen claro. Y no están poniendo productos ecológicos, pero no porque estén tratados químicamente, como bien ha dicho Pep Romaní, sino porque no tienen suficiente, la economía no es tan solvente como para poder obtener la certificación ecológica. Eso, están trabajando bien, pero no pueden de momento, porque son productores primarios pequeños. Y entonces no pueden obtener todavía lo que es el certificado ecológico. Y pues nada, ¿qué más? No sé, porque me he ido por ahí. Sí. En segundo lugar, tengo que cerrar la jornada, puesto que he venido en lugar del director del Centro de Salud Pública de Denia, que ya os he comentado que estoy muy contenta de que nos hayáis invitado a la jornada, porque no habéis dejado de lado a la administración, pero creo que la próxima vez subir un escalón, sin dejar a nuestro director, que es una pasada, pero un escalón más arriba, porque creo que esto es lo que ha comentado un compañero vuestro y que yo lo veo también en mucha gente que está haciendo cursos pequeñitos. Estáis haciendo cosas que a lo mejor no resultan fructíferas porque no se invita a los de arriba, y los de arriba, os lo puedo decir, son asequibles. Solamente hay que hablar con ellos. Yo no sé antes, pero la verdad es que de este gobierno que tenemos, si no ha cambiado y están los mismos, son bastante asequibles, y en todo este campo están muy concienciados y van a apoyar mucho. Bueno, la jornada ha sido muy interesante. Gracias a todos los ponentes, gracias por existir. Por
existir también. Y por último, y para despedir esta jornada, os voy a poner una frase muy bonita de Quan Tzu que dice: si planificas para un año, siembra trigo. Si planificas para una década, planta árboles. Y si planificas para una vida, educa personas. Y en ello estáis. Muchas gracias.